Buen día, mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Gisela María Rodríguez. Entonces hoy vamos a estar todos juntos, reunidos, congregados a través de este medio que el Señor nos ha permitido tener y desarrollar por personas que el Señor ha dado la capacidad de hacer, ¿cierto? A través de este celular. Gracias a Dios por esto, porque Dios nos permite podernos comunicar y podernos de alguna manera ver cómo expresamos lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio o haciendo una oración con el Salmo 103. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 103. Aquí el Salmo inicia diciendo que es alabanza por las bendiciones de Dios. Entonces dice el salmista, bendice el salmista David, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y a continuación enumera los beneficios que el Señor ha hecho a la vida del rey David y el que está haciendo en la vida de nosotros. Dice, Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gracias, y les pido por favor que me acompañen en esta oración y damos gracias a Dios por esta preciosa palabra con la que vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestro perdonador. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque tú eres el que nos corona de favores y de misericordia, Señor. Porque tú eres el que sacia de bien nuestra vida. Tú eres el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Solo hay motivos para agradecerte, Señor, a un Dios que ha sido tan bondadoso con cada uno de nosotros. Gracias por nuestra familia, gracias por nuestra comunidad, gracias por la iglesia, Casa de Dios para la Familia, gracias por los pastores, Señor, gracias por los hermanos, por cada uno de ellos. Hoy, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por nuestro alimento, gracias, Señor, por el vestido que tú nos das, Señor, porque todos los beneficios nos los das tú, Señor. Hoy es un día para agradecerte y para darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Pedimos a tu Santo Espíritu que Él sea nuestra guía, que Él sea nuestra dirección, que Él tome el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras acciones. Lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar esta enseñanza y con lo que quiero que iniciemos es con una virtud, la virtud de valorar. ¿Qué tal si miramos hoy lo que nos rodea? Cierto, acabamos de ver en el Salmo 103 una cantidad de beneficios para nuestras vidas, pero ¿qué tal si miramos hoy en nuestra vida física que nos rodea? Nos rodea nuestra familia, nos rodean nuestros hijos a los que los tenemos, padres, hermanos, amigos, un lugar de trabajo, el vestido, nos rodea el alimento, ¿cierto? Y nosotros debemos dar valor a todo lo que Dios nos ha dado. A todo nos da de diferentes maneras. Entonces nosotros debemos, en nuestro interior, en nuestra vida, darle gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Voy a poner el ejemplo, por ejemplo, me redondeé del agua, ¿cierto? Dios nos da el agua todos los días y resulta que el agua está ahí a la disposición de cada uno de nosotros. Abrimos el grifo y el agua simplemente sale, ¿cierto? Entonces nosotros muchas veces tenemos esa agua, pero no nos damos cuenta del beneficio del agua, no nos damos cuenta de la bondad del agua, no nos damos cuenta de esa maravilla que Dios nos está entregando todos los días y a veces hasta la desperdiciamos. Y hay partes en el mundo donde no hay agua y quizás esa agua para ellos sean el bien más preciado porque no la tienen. Entonces nosotros tenemos el agua, pero a veces llegamos a un mundo de confort o a un momento en nuestras vidas que simplemente pasa desapercibida porque simplemente ahí está. Y como estamos acostumbrados a tenerla, no nos damos cuenta del valor
Entonces hoy vamos a aprender a valorar todo lo que está en nuestras vidas de una manera que nos lleve a que nosotros al valorar podamos servir con amor, podamos agradecer con amor y podamos ser esas personas que reconocen a través de lo que está entregando Dios todos los días en nuestras vidas, reconocen la grandeza de Dios. Nosotros vemos eso en Jesús. Jesús siempre reconoció la grandeza del Padre, un Padre amoroso, un Padre también que nos corrige, un Padre que nos enseña cómo realmente debemos vivir. Y Jesús, todas esas bondades y beneficios que vio en el Padre, simplemente expresó el valor que tenía para Él obedeciéndolo. La obediencia es la mejor expresión de valorar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora, una pregunta. ¿Realmente estoy valorando lo que Dios me está entregando todos los días? Porque Dios me está entregando todos los días algo, hermanos. Eso no viene de otra persona, viene del Señor. ¿Realmente lo estoy valorando? Y si lo estoy valorando, ¿cuánto valor le estoy dando? Si es el valor que realmente tiene lo que el Señor me está entregando. Entonces hoy lo vamos a ver y lo vamos a descubrir. El valor de algo que Dios nos está entregando, de unos tesoros preciosos, a través de un texto bíblico que encontramos en Gálatas, y el texto bíblico que vamos a mirar hoy es Gálatas 2:20. Vamos a abrir la palabra de Dios en Gálatas 2:20. Yo lo tengo acá ya escrito, entonces lo voy a leer. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer en dos versiones, en la Reina Valera, y lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Entonces miremos en la Reina Valera. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Dice, mas vive Cristo en mí. Si ya no vivo yo, entonces vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a mirar esta misma cita en la traducción al lenguaje actual. En realidad, dice esta versión, también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy el que vive, ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios. Ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Qué preciosa palabra, hermanos. Demos gracias a Dios. Pidámosle la dirección al Espíritu Santo para que esto llegue directamente a nuestro corazón. Voy a hablarles un poquito de lo que estaba pasando en una provincia que se llamaba Galacia, y es donde Pablo envía esta carta que se llama la Carta a los Gálatas. Y básicamente lo que Pablo estaba hablando a estas personas tenía, digamos, como unas bases, y es que ellos, ya Pablo les había predicado el mensaje de la salvación, un mensaje sano de la salvación, y en esta región se estaba presentando una situación bastante complicada, y Pablo había ido allí en un momento en el que él se encontraba enfermo. Vamos a mirarlo en Gálatas 4:13. Dice la palabra de Dios, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. A causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio que les llevé al principio. Pablo pareciera estar enfermo y estaba allí en esta provincia, y entonces les llevó el mensaje del Evangelio. Aquí vemos una aplicación para nuestras vidas. Nosotros hoy estamos en medio de una situación de pandemia, ¿cierto? Una situación muy, muy compleja, pero que Dios está en control de ella. Y Dios nos usa en medio de esas circunstancias. Quizá muchos hoy vayan a conocer de Jesús en medio del coronavirus. Entonces el Señor está usando a Pablo en medio de una enfermedad para llevar el mensaje del Evangelio a esta provincia, a Galacia. Entonces es algo que debemos aplicar para nuestras vidas, que Dios usa en el momento que Él quiere usar a cualquier siervo. Bueno, mis amados, entonces Pablo estaba preocupado, y el aire de la carta
era un aire también de exhortación, porque estaba pasando allí algo, se estaban infiltrando doctrinas falsas, y una de esas doctrinas era la doctrina de la circuncisión, que la circuncisión era algo que los judíos tenían muy arraigados como costumbres, y que Pablo ya les estaba diciendo, no, es que no es en sus fuerzas, no es por eso que ustedes están haciendo que ustedes se van a ganar la salvación. La salvación no se gana así, la salvación es por gracia inmerecida. Simplemente Jesús llega y derrama en nosotros su gracia, y su gracia es la que hoy está en cada uno de nosotros, y es la que nos salva. Entonces eso es lo que Pablo quería que ellos supieran, y él estaba defendiendo y estaba volviéndolos a traer a la doctrina, la verdadera doctrina, que es la doctrina del Evangelio. Pablo, pues, con un aire de dolor y exhortación, les llama la atención. Pablo con pues referentes a la circuncisión, haciéndoles un llamado a la libertad en Cristo y no a la esclavitud. Pablo tenía un celo por la sana doctrina. Pablo más que nadie conocía la ley, pero ahora conocía la gracia de Dios, que es la que trae verdadera libertad, hermanos. La gracia de Dios es la que trae verdadera libertad, y es lo que nosotros necesitamos entender con el corazón. Pablo además entendía que todo lo que él era, lo que había sido, Dios ahora lo estaba usando para que él fuera usado en el reino de Dios. Entonces Dios usa, si nosotros éramos antes algo profesionales en algún área y conocemos a Cristo, entonces Dios usa todo eso para que nosotros hoy proclamemos el mensaje de la salvación. Entonces Pablo deja muy claro que todo lo que nosotros somos no es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, sino que es dado a través de la gracia. Miremoslo en 1 Corintios 15:10. Vamos entonces allí. 1 Corintios 15:10. Dice la palabra de Dios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Él aclara, yo no soy el que estoy trabajando más, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sabe qué es lo que nos levanta a nosotros todos los días para continuar adelante? La gracia de Dios. Es ese regalo que Dios hace todos los días para nuestras vidas. Son esos beneficios, esa misericordia que ahorita expresaba el Salmo 103. Y David sabía que él se levantaba por la gracia y por la misericordia de Dios. Entonces Pablo sabía que si él tenía un ministerio, si él estaba llevando el mensaje, si Dios lo estaba usando, aún en medio de circunstancias difíciles, era por la gracia de Dios, hermanos. Si esto es aplicable a nuestras vidas, si Dios permite que se desarrolle en nosotros un don, si se permite que se desarrolle en nosotros un ministerio, no es porque nosotros seamos mejores, sino porque Él quiere que nosotros seamos usados para su gloria y para su honra. Bueno, ahora sí entremos en materia. Esta era una breve introducción. Y ahora quiero que miremos nuevamente el versículo central, que es Gálatas 2:20. Vamos entonces nuevamente a la palabra de Dios y nos centramos ahorita sí en Gálatas 2:20. Entonces dice el versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué está pasando acá? Pablo reconoce y valora la cruz de Jesús. Valora la salvación dada por gracia. Aquí dentro de este versículo vamos a encontrar un tesoro, un precioso tesoro que nosotros debemos valorar al 100%. Y ese tesoro, ese primer punto, lo he llamado el tesoro de la salvación. Que ese tesoro de la salvación es por gracia inmerecida. En Gálatas 1:6 vemos cómo Pablo exhorta a los hermanos que allí se encontraban, porque se habían alejado, habían abandonado la sana doctrina por tradiciones humanas. Entonces miremoslo en Gálatas 1:6. Dice Pablo, con un aire como cuando uno está sorprendido por algo, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, el que os llamó por la gracia de Cristo. Entonces él deja claro acá quién nos llamó, quién nos llama a servir, quién nos llama a hacer esa obra preciosa de llevar el evangelio. Y dice,
que tan pronto os hayáis alejado. Ellos se habían alejado de la sana doctrina. Cuando nosotros estamos haciendo cosas en nuestras fuerzas, nos estamos alejando de la sana doctrina. Cuando nosotros queremos hacer que el Señor se mueva en favor de nosotros, en el sentido de que nosotros queremos hacer cosas para ganar el favor de Dios, nosotros no necesitamos hacerlo. Dios ya nos dio la gracia está en nosotros. Y entonces estamos como alejándonos de la misericordia de Dios, de quien nos ha llamado y quien nos ha brindado la mano y el que nos está ayudando en todo momento. Entonces dice, cuando nosotros basamos nuestras creencias en razonamientos humanos, en nuestras fuerzas, así como los Gálatas, nos alejamos, nos apartamos y rechazamos la generosidad de Dios. Devaluamos lo que ya ha sido dado por gracia. Por eso, hermanos, miremos y examinemos si ya hemos muerto verdaderamente a esa vieja naturaleza y caminemos en la libertad que solo Cristo nos puede dar. Cristo vive cuando yo muero totalmente al yo. Ya no es en mis fuerzas, sino que yo ya muero, y al yo morir, Cristo viene y vive en mí, y todo lo que yo soy, lo soy por la gracia de Dios. Nosotros estamos llamados hoy a llevar un mensaje transparente, no un mensaje de carga, sino de libertad. Con todo esto de la pandemia, el Señor me llevó a mí a entender muchas cosas que Dios quería, quizás a través de todo este proceso, que yo empezara a valorar más todo lo que tenía. Y algo que de pronto una vez se va olvidando es de valorar lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Y además valorar las Escrituras. Valorar las Escrituras es muy importante, hermanos, porque allí encontramos grandes tesoros que Dios quiere que nosotros descubramos. Tengo el ejemplo de unas personas donde Pablo y Silas fueron en uno de sus viajes, y son los de Berea. Entonces dice la palabra de Dios en Hechos 17:11, si quieren me acompañan a la cita, y dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud. Es decir, lo que me están diciendo me interesa, es algo que yo quiero saber, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando yo recibo las cosas con solicitud, yo digo, bueno, vamos a ver qué tanto es lo que ellos están diciendo. Entonces vengo, escudriño, porque yo solamente leyéndola no voy a encontrarlo. Yo tengo que encontrar esos tesoros escondidos que tiene la palabra de Dios, esculcándola, metiéndome en ella. Eso dedica tiempo. Eso dedica tiempo, hermanos, para nosotros poder escudriñarla. Entonces ellos eran personas, como dice acá la palabra de Dios, que recibieron la palabra con solicitud, pero además escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces nosotros no podemos tragar entero. Ellos eran hombres de Dios, eran hombres llenos de la palabra de Dios, pero de todas maneras los de Berea, ellos iban y escudriñaban también para poder encontrar esos tesoros escondidos y poder ser cada día más llenos de la presencia del Santo Espíritu de Dios. Entonces, el primer tesoro que hoy vemos a través de la primera fase de este versículo bíblico es el tesoro de la salvación. Vamos a la siguiente fase del versículo, y dice el versículo bíblico: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces Pablo sabía que solo creyendo en Jesucristo, él sería reconocido como justo. Lo que Pablo dice es que mientras él viviera en este cuerpo, confiaría plenamente en Jesús, en que gracias al cumplimiento de la promesa, él ya era libre de la condenación y del pecado. Entonces, a través de esta segunda fase del versículo vamos a descubrir el segundo tesoro. El segundo tesoro es la fe en Jesucristo. Ese tesoro es un tesoro que nosotros debemos valorar muchísimo, como el tesoro de la salvación. Porque ¿quién valoró ese tesoro? Lo valoró Abraham, el profeta Abraham. Cuando el Señor le dio la promesa, él creyó a la promesa. Y dice la palabra de Dios, incluso Abraham está en el libro de Gálatas, vamos a mirarlo en el
capítulo 3, dice, el pacto de Dios con Abraham. Entonces dice que Abraham, dice, sabed pues que los que son de la fe son hijos de Abraham. Entonces, Abraham creyó por fe. Abraham creyó a la promesa que Dios le hizo, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Abraham creyó a esa promesa, caminó en esa promesa y el cumplimiento de esa promesa se vino a dar hoy. Abraham solo creyó y solo por creer recibió. Así nosotros debemos creer en la fe del Hijo de Dios y recibimos que recibimos la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Solo por la fe en Jesús Dios nos otorga el perdón de pecados y esta fe excluye todas las obras. No nos podemos salvar a sí mismos, solo la fe en Jesucristo nos salva. ¿Cómo no valorar esta fe en Jesucristo que nos ofrece paz y una gracia permanente? Hermanos, nosotros debemos valorar todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Gálatas 3:11 lo expresa cuando dice, el justo por la fe vivirá. El Señor justificó a Abraham por su fe, por la fe que él vivió, que él expresó y en lo que él esperó se vio el cumplimiento y hoy se ve en cada uno de nosotros. Vamos a la tercera fase del versículo bíblico. Dice la tercera fase del versículo bíblico, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendió, comprendió, interiorizó que solo Jesús podría ser el más grande regalo solo por amor y el más alto sacrificio. Entonces, el tercer tesoro que encontramos en esta fase del versículo bíblico es el tesoro del amor y el sacrificio de Jesús. ¿Cómo no valorar tal sacrificio, hermanos, y tan grande amor, viviendo para el Señor vidas que le agraden? Pero esto solo podremos logrando viviendo en el Espíritu. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando creemos en Jesús y Jesús viene y nos dice, yo les voy a dar un consolador, Él nos sella con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos ayuda en todas estas batallas en esta tierra. Entonces dice, si el Espíritu Santo nos guía, ya no estaremos sometidos a la ley. Esto lo encontramos en Gálatas 5, 17, 18. Los que son de Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador, junto con sus pasiones y malos deseos. Los que son de Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador. Tenemos que asegurarnos de que nosotros ya estemos crucificados juntamente con Cristo Jesús, porque es la única manera en que el Espíritu Santo puede salir con todo ese poder y con toda esa fuerza. Y que esas pasiones estén crucificadas también y todos esos malos deseos. Eso lo vemos y lo encontramos en Gálatas 5:24. Asimismo como Jesús nos amó y se sacrificó por nosotros, asimismo Él quiere que nosotros amemos, pero en la libertad que solo puede dar Cristo Jesús. Cuando nosotros valoramos este tesoro tan grande, el tesoro del sacrificio de la cruz, el tesoro que el Señor muestra a través de su amor, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz es una cosa demasiado grande, hermanos. A mí, la verdad, me cuesta entenderlo todavía, pero yo lo que sé, lo único que sé es que Él murió por mí para darme a mí libertad, la libertad del pecado. Yo estaba condenado. Pablo habla allí en uno de sus libros que él era como un abortivo, pero que llegó Jesús y lo rescató. Entonces, cuando yo pensaba en esa palabra abortivo, ustedes saben que el aborto, cuando una persona practica aborto, sacan con unas pinzas y masacran prácticamente al bebé. Así estábamos nosotros, hermanos, como abortivos. Íbamos a ser masacrados, triturados, íbamos a ser flagelados a causa de nuestro pecado. Pero ¿quién pagó por nosotros ese pecado? Jesús. Él fue el que sufrió por nosotros. Y cuando nosotros valoramos ese sacrificio, nosotros servimos con amor, nosotros damos por amor, nosotros simplemente expresamos el amor como esa respuesta al valor de ese sacrificio de Jesús en la cruz. Gálatas también nos dice a través de Pablo nos dice a través más bien de Gálatas, ayúdense entre sí,
a soportar las cargas y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Vamos a mirar en Gálatas, en esta versión que Dios habla hoy, lo que dice al final de Gálatas, que es en el capítulo 5, verso 13. El amor es el resumen de la ley. Dice, ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos, que la libertad está es para que nosotros nos amemos, para que sirvamos con amor. Y dice, porque toda la ley se resume en este solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado, hermanos, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Aquí hay una advertencia. Él nos está diciendo que nosotros debemos es amarnos, no hacernos daño, no empezar a hacer cosas en nuestras fuerzas y hacerles daños a los nuevos creyentes, sino que nosotros nos debemos amar en esa libertad que Cristo Jesús nos ha ofrecido a través de ese sacrificio en la cruz. Bueno, mis amados hermanos, vamos a recordar entonces los tres preciosos tesoros que encontramos en este versículo bíblico. El primer tesoro es el tesoro de la salvación. El segundo tesoro es el tesoro de la fe en Jesucristo. Y el tercer tesoro es el tesoro del amor y del sacrificio de Jesús. ¿Qué aprendemos y qué aplicamos para nuestras vidas? Nosotros hoy quizás estamos en este tiempo de pandemia porque debemos valorar más lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Lo que está haciendo hoy es simplemente un llamamiento, un vuélvanse a mí. Necesito que vuelvan a mí como yo los quiero, que ustedes se amen los unos a los otros, que cuando se aperturen las iglesias, ustedes verdaderamente lleguen con esos corazones sometidos, con esos corazones, con ese deseo de servir, con ese deseo de amarse los unos a los otros y de respetarse, y también esa exhortación con amor que debemos hacernos entre hermanos. Pablo está haciendo una exhortación con amor a los hermanos de Galacia, pero porque él los amaba, porque él quería que no se perdieran. Entonces, mis amados hermanos, hoy damos gracias a Dios porque su palabra es santa, su palabra es pura, porque hoy recordamos los beneficios de Dios, hoy recordamos que Dios ha sido bueno, no solamente a través de estos beneficios espirituales, sino a través de esos beneficios también que vemos diariamente a nivel material. Estos preciosos tesoros debemos agradecerlos todos los días y debemos todos los días amarlos más, todos los días expresar más amor hacia ellos y servir como Jesús nos enseña a hacerlo. Bueno, vamos a orar, hermanos, y a darle gracias a Dios. Señor, hoy te damos gracias por tu santa y bendita palabra que nos enseña, que nos redarguye, que nos instruye, que nos lleva por buen camino. Señor, solo tu palabra, Señor, solo la escritura, solo tu evangelio, Señor, nos salva. Solo Jesucristo nos salva, solo la fe en Jesucristo nos salva, solo dándole gloria y honra al Señor nos salva, solo por tu gracia inmerecida, hoy somos lo que somos y estamos donde estamos. Por eso hoy toda la gloria y toda la honra son para ti, amado Rey. Gracias, Señor. Entonces quiero que terminemos con el versículo bíblico. Dice el versículo bíblico, pero voy a leer la traducción del lenguaje actual. En realidad, también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Gracias, Jesús.